el necesario proceso de transformación del ser. Cuando hablamos de transformación, estamos hablando de actualización del espíritu. Y el Espíritu Santo, siempre actualiza sobre lo nuevo y transforma lo viejo. Es necesario entender que el Espíritu siempre va a actualizar lo nuevo. Cuando lo nuevo está, el Espíritu lo va a actualizar. Pero cuando hay algo viejo en nosotros, el Espíritu lo va a transformar. Lo nuevo se actualiza, lo viejo se transforma. Ahora, para entender qué es lo que va a transformar y qué es lo que va a actualizar el Espíritu, es bueno definir viejo y nuevo, porque el concepto intelectual, académico o sacado del diccionario que podamos tener de viejo o de nuevo, no aplica a cuando Dios habla de viejo o cuando Dios habla de nuevo. Por eso, cualquier concepto que yo tenga de viejo o cualquier concepto que yo tenga de nuevo, lo tengo que en este momento erradicar, sacar o por lo menos correr para que pueda entender lo que el Espíritu quiere decir. Porque no es lo mismo decir viejo para el hombre que para Dios. Y no es lo mismo decir nuevo para el hombre que para Dios. Dios define lo viejo y lo nuevo desde lugares totalmente diferentes a cómo el hombre lo tiene definido en todo su sistema pensante. Dios tiene una definición de viejo que es espiritual y tiene una definición de nuevo que es espiritual. Y ahí es donde quiero apuntar, a la definición espiritual, tanto de viejo como de nuevo. Me voy a posicionar en una escritura que está en el libro de Lamentaciones, el capítulo 3, entre los textos 21 y 24. El profeta Jeremías dice: esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza. ¿Por qué Jeremías tiene esperanza? ¿Qué es lo que trae a su corazón? Que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Si tenés una Biblia en papel, subrayá nuevas. Y si no tenés la Biblia en papel, anotalo en algún lado. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y cierra diciendo: el Señor es mi porción, dice mi alma. Por eso en Él espero. Analizando la palabra nuevas ahí, no está hablando de algo novedoso. Y en toda la Escritura, y desde la óptica espiritual, desde la óptica de Dios, nuevo nunca es novedoso. Que sea algo que nosotros no conozcamos, no quiere decir que sea novedoso, sino que cuando Dios habla de nuevo, habla de algo que es fresco, que es vigente, que está actualizado. De eso se trata, de eso trata la Escritura cuando habla de nuevo. Por eso nuevo pacto. El nuevo pacto no es algo que apareció de lo viejo, ¿sí? Lo viejo lo tiramos y traemos el nuevo pacto. No, nuevo pacto es nuevo y siempre nuevo. De eso se trata, de algo fresco, de algo actualizado. ¿Qué es lo que esperaba el profeta Jeremías, de acuerdo a lo que define acá? Lo nuevo de las misericordias de Dios. Noten que dice, las misericordias son nuevas cada mañana. Y él decía que esperaba eso nuevo, porque son misericordias que se actualizan todas las mañanas. Eso es lo que estaba refiriendo el profeta Jeremías. Gracias
por la actualización constante de tus misericordias. Gracias por la porción constante que tenés de tu palabra. Y fíjense cómo Jeremías vio a Cristo, porque él cierra diciendo, el Señor es mi porción. Él ya vio a Cristo como comida. Y esa comida es la que produce la actualización. Tener fresca la vida del Espíritu, la comida de Dios, la porción que Dios tiene. Por eso el Señor después actualiza esto, le da un tinte más fresco y dice que basta cada día su propio afán. Cada día Él va actualizando, va refrescando. Antes que el afán, antes que la ansiedad fueran, Dios ya tenía su porción. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? A veces, no digo en la generalidad, o sí, depende de quienes estén acá observando esta transmisión. ¿Por qué nos afanamos por el día de mañana? ¿Por qué nos ocupamos antes de las cosas? ¿Por qué nos preocupamos? Porque primero en nuestro cerebro siempre va a estar la preocupación, pero si nosotros entendiéramos que Dios es una actualización constante en nosotros, permitiríamos que el Espíritu nos muestre que antes de que la situación conflictiva se presente, Él ya nos dio la porción de ese día. Entonces tendríamos que apelar a ver cuál es la porción de cada día. Transformación tiene que ver con permitir al Espíritu darnos la porción diaria de Cristo, pero no en el devocional de la mañana que agarro la Biblia y la abro, es en el Espíritu diciéndome cuál es la prioridad para cada día. Cuando el Señor dijo, basta cada día su propio afán, está diciendo, la prioridad de cada día es la que necesito que ustedes presten atención. No es de acuerdo a la agenda que ustedes tienen, sino a la prioridad que yo necesito que ustedes vean. Porque si ustedes trabajan en la prioridad de cada día, ustedes van a poder vivir en la actualización constante de mi espíritu. Y no se van a afanar por el día de mañana. Es fácil decirle a una persona, che, no te preocupes. Cualquiera dice no te preocupes. Y cualquiera nos dice no te preocupes. Y vos y yo le diríamos, ¿y vos por qué no sabés las cosas que me pasan? ¿Cómo no me voy a preocupar? ¿Cómo no voy a estar ansioso si mañana...? Pero ¿sabés cuál es el tema? Que si escuchás al Espíritu te van a decir, ante eso que va a acontecer durante todo el día, que capaz que ni lo sabés, yo tengo una porción de mi hijo, para que vos lo puedas enfrentar. De eso se trata la actualización. Acá no se habla de renovar como de firmar un contrato todos los días, porque a veces tenemos eso en la cabeza. Bueno, terminó el día, vamos a ver si Dios renueva con nosotros el contrato. Y mañana veremos. No es lo que tenía Jeremías en la cabeza. Por eso dice, son eternas, si no se estaría contradiciendo. Él dice, tus misericordias son eternas, son para siempre. Ahora, lo que yo necesito es que se actualicen. Si son eternas, no se terminan. Las misericordias de Dios ya fueron otorgadas, pero se tienen que ir actualizando. Acá habla de un conocimiento actualizado, un conocimiento más pleno cada día. No es lo mismo tener el conocimiento que hoy pueda tener sobre Dios que el que Dios necesita que tenga mañana. Y no es que Dios va a cambiar, sino que necesito yo ser transformado para tener una mejor visión sobre Dios. Una visión más exacta, una visión más entendida. ¿Por qué? Porque necesito, cuando él habla de misericordia, ¿y por qué cité esto? Necesito que cada día mi entendimiento del amor de Dios sea actualizado, sea perfeccionado. Solamente eso puede ocurrir mediante la transformación. Porque la transformación es el mismo Espíritu dando a Dios a conocer en mi alma. Por eso dice, mi alma, el Señor es mi porción, dice mi alma.
El Señor es mi porción, yo anhelo esa porción. Después vamos a hablar del anhelo nuestro que no tiene que tener nada que ver con este anhelo. Pero el alma Jeremías está diciendo, mi alma anhela la porción de Cristo. ¿Para qué? Para conocer más sobre sus misericordias, más actualizarme sobre sus misericordias, más actualizarme sobre el amor de Dios. Amados, el amor de Dios se va perfeccionando en nosotros, el amor de Dios se va actualizando en nosotros. ¿Cuál es el problema de la iglesia que llega al Apocalipsis y Dios la reprende y le dice, tengo contra ti que te has olvidado del primer amor? Hemos dicho muchas veces, el primer amor, tengo que volver a cuando recién empecé. No, porque si volvés a cuando recién empezaste, estás en un amor viejo, en un amor no vigente, porque no se supone que es un amor fresco el que tenemos que experimentar con el Espíritu. Entonces, cuando la Escritura nos manda el primer amor, nos manda a conozcan el amor fresco, el amor constante, el amor que Dios va perfeccionando en ustedes. El primer amor es un amor perfeccionado. El amor al que se nos insta a vivir, o en el que se nos insta a vivir, es un amor que va siendo actualizado. Yo no puedo decir que todo mi ser ama al Señor, porque seguramente hay situaciones, hay áreas en mi ser que aún no conocen al Señor. Yo lo voy conociendo a medida que voy siendo transformado. Entonces, si a medida que voy siendo transformado, voy conociendo a Cristo, a medida que voy siendo transformado, voy conociendo su amor. Cada día Dios presenta la posibilidad de que su amor se actualice en mí. Pero no es una actualización que borra todo, no es una actualización que profundiza su amor en mí. Y esa profundidad se vive mediante las actualizaciones del Espíritu. Por eso cuando el Espíritu presenta transformación, es antinatural que nosotros no permitamos esa transformación. Es un boicot contra nosotros mismos, porque no nos permitimos conocer con mayor exactitud su amor. Y ese amor que se va perfeccionando es un amor actualizado, es un amor fresco, es un amor vigente. ¿Qué te permite y qué me permite conocer la transformación del Espíritu? ¿Qué va produciendo? Que el amor de Dios sea actualizado, fresco, vigente. No es la misma sociedad hoy que hace 30 años. Necesitamos más amor o menos amor. No importa, es el amor vigente. Ese es el amor que necesitamos expresar. No es lo mismo una predicación o una consejería o una charla hace 20 años, 10 años o hace 2 años que la de hoy. Yo necesito la actualización para saber qué el amor quiere hacer hoy. Necesito estar fresco, actualizado. Amor de Dios vigente no es otra cosa que luz de Dios vigente. Cuando nosotros hablamos de su amor, estamos hablando de Cristo, y si hablamos de Cristo, hablamos de luz. Y yo necesito luz para expresar ese amor. No puedo expresar ese amor a la manera que a mí me parece. De hecho, todos somos distintos todos los días. Entonces necesitamos saber cómo operar ese día en el amor de Dios con nosotros y nosotros para con los demás. Amor de Dios es luz de Dios vigente. Amor vigente es luz vigente. Si yo tengo una luz pasada, no tengo amor presente. Tengo amor pasado. Y nadie puede amar según lo que Dios necesita con un amor pasado. Se necesita amar con un amor presente. La transformación que el Espíritu nos propone es un acto de amor, de Dios para con nosotros, pero aceptarla es un acto de amor no solo para con Dios, sino para con el prójimo. Porque si yo permito la actualización, voy a ser exacto para amar a mi esposa, a mi hija, a mi familia,
a mi prójimo, a la sociedad. Dios tiene un amor para cada día, para que se exprese. A ese amor se le llama luz. Es la luz de Dios. Entonces, donde hay luz, o sea, donde hay amor, habrá mayor luz. O sea, donde hay luz, donde hay amor de Dios vigente, manifiesto, habrá mayor luz. Habrá luz vigente. Donde hay luz, Dios da actualizaciones sobre esa luz. La hace cada día más vigente. Ahora, donde hay tinieblas, habrá, o no, depende de cada uno, pero donde hay tinieblas, la idea de Dios es que haya transformación. Donde hay luz, hay actualización. Donde hay tinieblas, tiene que haber transformación. Es una definición que nosotros podemos aceptar o no. Pero todo lo que está en tinieblas en nosotros necesita ser transformado. Por eso necesitamos la cruz. El nuevo pacto tuvo que ver con una cruz. ¿Qué se corrió? Lo que ya no estaba vigente. No es que la ley era mala, pero ya no estaba vigente. Habiendo venido Cristo, ya no se necesitaba una ley que le diga al hombre que lo tenga cortito. Venido Cristo, se derramó el Espíritu sobre nosotros y donde iba Dios avanzando, iba produciendo transformación que sacaba toda la muerte. Eso fue a partir del nuevo pacto. Eso fue lo que provocó la cruz, el antes y el después. Antes la ley decía lo que había que hacer y la gente hacía lo que podía, pero hoy hay un espíritu transformador en nosotros que nos permite ir siendo transformados de gloria en gloria. Más gloria es más actualización de Dios en nosotros. Ahora, ¿esto puede ocurrir o no? Eso es una definición nuestra. Ahora, ¿cuál es el problema del o no? Es que donde no hay transformación, automáticamente lo viejo se transforma en peso. Donde está lo nuevo, Dios va a actualizar constantemente. Pero donde está lo viejo, si no permitimos la transformación del Espíritu, si no aceptamos la propuesta transformadora del Espíritu, eso viejo automáticamente se transforma en peso. Entonces vamos a querer correr, pero tenemos la mochila del peso de lo viejo que no fue transformado. Amados, lo viejo no se va a actualizar. Dios no va a actualizar nada viejo. Y en lo natural vos lo podés ver en un simple ejemplo. ¿La leche es buena o es mala? La leche es buenísima, siempre y cuando se tome en fecha. Una vez que se venció, la leche te arruina el estómago. La leche no se puede transformar cuando se venció. Ningún alimento que se venza se puede transformar en algo útil para el cuerpo. Todo alimento vencido tiene que ser tirado. No puede servir para otra cosa que no sea para tirarlo. Lo mismo ocurre con el alimento espiritual. Si ya no tiene vigencia, se transforma en un peso. Y se transforma en algo que puede llegar a intoxicar, que detiene, que retrasa el avance. Ahora, lo transformado se actualiza automáticamente. O sea, área transformada actualiza automáticamente y pone a esa persona en lo vigente de Dios. ¿Y eso qué significa? Que una persona puede tener 30, 40 años de teología, pero si no permite las actualizaciones del Espíritu, le va a pasar que se va a encontrar con otro que recién comienza, pero ese otro
va a ser actualizado por el Espíritu, va a estar más vigente para Dios que el que tiene 30 años de teología. Entonces esa persona que quizás recién comienza, va a encontrarse con que está viviendo lo que Dios hoy necesita que viva, y el otro se va a encontrar con que teniendo tanto conocimiento no puede vivir lo que Dios propone en este tiempo. Dios automáticamente actualiza al que permite que lo viejo sea transformado. Estamos hablando de viejo, la vida pasada, la teología, los conocimientos, las predicaciones, lo que sea. Dios automáticamente, cuando alguien se dispone a ser transformado, lo actualiza al tiempo real de él. Por eso te vas a encontrar con personas, ¡oh, qué rápido que la agarró! Porque actualizó. Permitió la actualización en el momento del Espíritu. Donde no hay transformación, queda peso. ¿Y qué es ese peso? Tinieblas. Las tinieblas pueden llegar a ser viejas verdades. Esta predicación mañana puede llegar a ser una vieja verdad. Por eso tenemos que estar constantemente actualizados a la vida del Espíritu. Y eso no significa que nos vayamos de lo que las Escrituras nos marcan. Las Escrituras son la base para vivir dentro de las actualizaciones del Espíritu, para no estar hablando vanidades, para no estar hablando cosas que no tenemos que estar hablando. Pero Dios es tan sabio que las Escrituras tienen actualización constante. La misma Escritura se actualiza. Vos lees hoy a la luz del Nuevo Pacto. De hecho, acabamos de leer una escritura que está en el Antiguo Testamento, pero la trajimos al Nuevo Pacto, porque lo de Dios es automáticamente renovable, porque no es la escritura la que nos renueva, la que se renueva es el Espíritu y nos da una mayor claridad sobre la escritura. 3 letras que Dios haya escrito, leídas con el Espíritu, pueden ser hoy una cosa, mañana profundizar sobre eso, pasado más profundo y así sucesivamente, porque el Espíritu nos va permitiendo actualizarnos por más cortito que sea el versículo que estamos leyendo. Ahora, cuando leemos la Biblia de afuera para adentro es un problema, porque siempre vamos a leerla desde lo lineal. Pero cuando es desde la luz del Espíritu, siempre vamos a encontrar la actualización, que no es cambiemos todo. Es porque Jeremías es claro, grande es tu fidelidad. Dios no cambia, por eso es fiel, no cambia. No es fiel porque nos da algo, es fiel porque Él no cambia. La Escritura en sí misma no cambia, la base no cambia, el cimiento del edificio no cambia. Si hay cualquier edificio, nunca va a cambiar el cimiento, pero sí se van a modernizar los departamentos, se van a modernizar las habitaciones, nunca cambia la estructura original, pero lo de adentro puede ser que sea transformado de acuerdo a las necesidades de la época. ¿Qué son las viejas verdades? Las que se transforman en tinieblas, las que se transforman en peso. Son verdades que el Espíritu hoy no necesita. Somos un poquito arrogantes ahí. Hemos sido un poquito arrogantes para soltar lo que el Espíritu no necesita. Hemos solucionado muchos problemas que ni la gente ni Dios tenían. Por aferrarnos a viejas verdades, nos hemos quedado discutiendo cosas que Dios no está ni interesado en que se hablen. Por eso, amados, tenemos que ver qué es lo que hoy necesita el Espíritu, porque todo lo que no necesite el Espíritu, por más renovado que sea el lenguaje y la manera de hablar, todo lo que hoy no necesite el Espíritu es peso que retrasa. Y yo tengo que ver, cuando estoy en una construcción, qué necesita el Espíritu. En lo natural lo podemos ver en una construcción, en un edificio en construcción.
Hoy para llevar al 8º piso el cemento, hay una máquina tremenda, es un camión que viene con todo un tubo y deja el cemento ahí. ¿Qué necesidad habría de subir las bolsas por una escalera? Si ya la mezcla te la suben directamente. No, a mí me dejan a la vieja usanza, a mí me gustaba. Claro, ahí es que vas a edificar en 10 años lo que hoy podrías edificar en 1. De eso se trata el peso de las viejas verdades. ¿Retrasan? ¿Está mal? No, pero retrasa. Por eso tenemos que estar atentos a la voz del Espíritu constantemente. Y parece un mensaje reiterativo, pero amado, no tenemos otra cosa que hablar de lo que el Espíritu necesita. ¿El conocimiento adquirido es malo? No es ni bueno ni malo. Pero para que sea efectivo, tiene que ser transformado. Todo el bagaje, todo el peso de conocimiento que nosotros podamos tener de lo que sea, necesitamos que sea transformado, porque es viejo. Y todo lo viejo tiene que ser transformado, porque una vez que es transformado, puede ser actualizado. ¿Y cómo empieza o cómo es el proceso de transformación? Dios nos presenta la verdad y nos muestra, al presentarnos la verdad, el ajuste a realizar. Muchas personas cuando escuchan una predicación y no les gusta lo que están escuchando, suelen enojarse. Pero ese enojo tengo que buscar por qué me estoy enojando. Porque tengo que ver que cuando se me presenta la verdad hay un ajuste y ese ajuste, el enojo me lo quiere tapar. Si yo sé correr el enojo, si yo aprendo a correr el enojo, saco todo preconcepto, saco lo viejo y permito que el Espíritu me hable, yo voy a ver el ajuste que tengo que hacer ante la verdad que Dios me está presentando. Dios nos presenta la verdad y con esa verdad nos muestra el ajuste. Nosotros aceptamos ese ajuste y el Espíritu realiza la obra del proceso transformador. Te presento la verdad, te muestro el ajuste que hay que hacer hoy, mañana veremos el que hay que hacer mañana, pasado el que hay que hacer pasado. Por eso mucha gente dice, ay, tengo que cambiar muchas cosas. No, vos dejate transformar por lo que Dios necesita hoy. Y que eso que Dios te propone hoy no se transforme en un peso mañana. Porque hay momentos que Dios te va a decir, bueno, no hay problema. Dios no tiene problema con que hagamos el ajuste cuando queremos. El problema lo tenemos nosotros. Porque nosotros quedamos desactualizados, con peso encima y sin recompensa. Porque no es que Dios nos recompensa por hacer algo o por hacer un cambio, por hacer un ajuste. Dios nos recompensa por lo que viene después, porque una vez que hubo transformación, puede enviarnos a determinada tarea que va a generar una recompensa. Y esto no es, cambien porque te permiten la transformación porque se viene la recompensa, hermano. No, pero es estar atento. ¿A qué va a traer esa parte transformada? Porque todo lo que es Cristo en acción, Cristo ejecutado, algo va a traer. Y todo lo que Dios atrae es necesario, es bueno, es agradable y es perfecto. Entonces, Dios presenta, hacemos el ajuste, aceptamos, el Espíritu hace la obra de transformación. Entonces, la palabra clave es resolutivos. Alguien resolutivo es alguien que ve la verdad, ve el ajuste a realizar, lo hace y el Espíritu transforma. Eso es alguien resolutivo. Resolutivo
según el diccionario, dice que es capaz de decidir o resolver un asunto rápidamente. Eso es alguien resolutivo. Alguien que es capaz de decidir o resolver un asunto rápidamente. Cuanto a más temprana edad en el espíritu, y edad cronológica ni hablar, pero la edad en el espíritu, entendemos que tenemos una convocatoria y es a vivir de una manera resolutiva, más fácil y rápida va a ser la transformación del espíritu, más vigentes vamos a estar y más luz vamos a tener, más verdad vamos a expresar y más justicia habrá, más justicia de Dios habrá alrededor de nuestras vidas. Hay algo que las empresas llaman capacidad resolutiva. No es lo mismo ser resolutivo que tener capacidad resolutiva. Ser resolutivo es conocer el concepto. Capacidad resolutiva es tener la determinación de usar pensamientos innovadores, o sea, nuevos, para desarrollar habilidades que solucionen un problema específico y el objetivo de ese problema. O sea, es lograr la satisfacción del cliente. Entonces, cuando tenemos capacidad resolutiva, es el ser resolutivos en acción. Es trabajar para que ese ser resolutivo genere, a través de unir los pensamientos, una acción que le dé satisfacción al cliente. Nos vamos a sembrar en el prójimo. Vamos a darle satisfacción a lo que Dios necesita que le demos satisfacción. Porque a veces amar es hablar, a veces amar es abrazar, a veces amar es llevar un plato de comida y a veces amar es callarse. Es la acción del concepto. O sea, no nos alcanza con conocer el término, sino que es la acción. Ahora, acá lo hemos definido de acuerdo al mundo empresarial, de acuerdo al diccionario, pero ¿qué opina Dios de ser resolutivo? Primera de Corintios 7:26, el apóstol Pablo les da una instrucción a los corintios. Viene hablando de las casadas, de las solteras, viene hablando de todo un poco en lo que respecta a las cuestiones matrimoniales, pero le viene hablando a una sociedad que estaba en plena persecución. Y se ve que los corintios le decían, nos casamos, ¿qué hacemos? Entonces Pablo se los define claramente. Primera de Corintios 7:26 les dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. La necesidad que apremia. ¿Qué es ser resolutivo según Dios? Actuar de acuerdo a la necesidad que apremia, a la necesidad del momento, a lo que está ocurriendo en el momento. Eso es ser resolutivo según Dios. ¿Para qué nos prepara la transformación? Para poder ser cada día más y mejores en la manera de ser resolutivos. ¿Qué nos propone la transformación? Resolución. ¿Para qué? Para que cada día seamos más resolutivos de acuerdo a lo que Dios necesita que operemos. Santiago 1, 22 al 25 sigue hablando de cómo ser resolutivo. Pablo lo dice de una manera. Santiago dice, pero sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, y acá vamos a acordarnos de lo que hace la verdad, que presenta el espejo para hacer los ajustes. Entonces, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este será semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, o sea, ve el espejo, pero se va. Y luego se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, ¿cuál es la ley de la libertad? Pudiendo hacer lo que quiero, hago lo que debo.
Esa es la ley de la libertad, la ley del espíritu. Y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Bienaventurado en lo que hace significa siempre tendrá recompensa en todo lo que hace. Y esto es ser resolutivo según Dios. Ahora, ¿cómo sería capacidad resolutiva según Dios? Primera de Corintios 12:31. Dice el apóstol Pablo, venía hablando de todos los dones. Y dice, procuren pues los dones mejores. Cuando dice mejores, dice, procuren usar los dones de acuerdo a la ocasión. Pero les muestro un camino más excelente. Y comienza Primera de Corintios 13. Y ahí es donde empieza a hablar del amor. Resolutivo según Dios es hagan todo según lo que el amor necesita que se hagan. Para llegar a poder hacer todo según lo que el amor necesita que se haga en cada ocasión, necesitamos vivir actualizados en ese amor. ¿Quién nos da la posibilidad de actuar como, cuando y dónde Dios necesita? El amor actualizado de Dios. Por eso, ¿sabés lo que es el amor actualizado de Dios? Amor viejo es Judas diciéndole, ese perfume se lo podríamos haber dado a los pobres. Eso es amor viejo. Amor actualizado es, sí, Judas, pero los pobres siempre los van a tener con ustedes. O sea, ya va a haber un momento de expresarse de esa manera. Hoy el perfume lo necesito yo. Eso es amor actualizado. Que cualquiera tildaría de egoísta el Señor. ¿Por qué no le dio? Porque a los pobres ya, a ver, Él necesitaba ese día. Marta y María, el Señor le dice, Marta, ¿podés limpiar más tarde? Si yo estoy acá hoy. Vos lo que necesitas es que escucharme hoy a mí, no ponerte a limpiar, no ponerte a trabajar. Por eso la Escritura dice, hay tiempo de arrancar, tiempo de plantar. Todo tiene un tiempo. El tiempo lo va determinando Dios conforme a las actualizaciones que Él tiene previstas que se vayan haciendo. Por eso hay un momento para escuchar y hay un momento para ponerse a hacer. Y las dos cosas están bien, pero el amor de Dios nos va a ir guiando para cuál es el momento de escuchar, cuál es el momento de hablar, cuál es el momento de hacer silencio, cuál es el momento de accionar. Cada cosa tiene un momento para realizarse. Y eso que tiene un momento para realizarse es la capacidad resolutiva, según Dios. A veces somos muy resolutivos, pero resolvemos antes de lo que Dios quiere resolver. Entonces nos generamos un problema, generamos un conflicto. ¿Quién era un resolutivo solucionando antes de lo que Dios quería resolver? Pedro, cortando ahí, pegando espadazos. No, no era el momento, no era el momento. Pedro, yo necesito que vos estés vivo, yo me tengo que ir, vos no. A vos te dije que vos te tenés que quedar, entonces a vos te van a matar. Y no voy a volver a pisar y decir yo soy para que se caigan todos y vos zafes, no, porque ya está, fue una vez. Entonces, todo tiene un momento. Y el momento lo marca las actualizaciones del Espíritu. Si yo no me sé dejar actualizar por el Espíritu, si yo no permito la transformación, nunca voy a actuar en el momento que tengo que actuar. Nuestro modo resolutivo tiene que ver siempre con lo que Dios necesita. Cuando somos resolutivos, nunca vamos a solucionar problemas que Dios no tiene, que la gente no tiene y que nosotros no tenemos. A veces queremos solucionar problemas internos que Dios no nos mandó a solucionar. Entonces no tenés ese problema. Si para Dios no es un problema, para vos y para mí tampoco. Es bueno que esto no hagamos una placa, pero que sí lo anoten en todos lados. Amados, si para Dios no es un problema, para vos y para mí tampoco. Todo lo que para Dios no sea un problema, para nosotros tampoco lo es. O debería serlo. Por eso a veces veo discusiones teológicas, o discusiones doctrinales, o discusiones que no son un problema. Hoy no es momento de discutir, hoy la gente se está muriendo como moscas.
Entonces tenemos que trabajar para llevar la palabra, para que sean fortalecidos en el Señor, en el Espíritu, no para que estemos discutiendo a ver quién tiene razón. Este no es un tiempo para pegar portazos, para enojarme, para darme vuelta e irme. No, es un tiempo de aportar nuestra vida en función de esta causa. Siempre lo fue, pero ahora más. El Espíritu está demandando otro tipo de generosidad de tiempo, otro tipo de siembra, porque las personas hoy en el sistema, las personas que hoy todavía no llegó la luz, están viviendo de una manera diferente. Como congregaciones tenemos que darle un resultado conforme a lo que Dios necesita, y para eso se necesitan todos los recursos disponibles de los santos. Por eso hay que actualizar esos recursos. Y mañana te irás de vacaciones y disfrutarás. Pero hoy hay trabajo por realizar. Y el Espíritu nos está convocando al trabajo exacto que hay que hacer, no a quedarnos charlando de lo que Dios no está interesado que charlemos. La acción coordinada conforme a lo que necesita el Espíritu. Cuando Dios marca un asunto a resolver, ser resolutivos habilita la transformación. ¿Y qué produce eso? El ser resolutivo para que sea habilitada la transformación. Bueno, eso produce aceleración en el cuerpo de Cristo. Eso produce aceleración en la familia. Eso produce aceleración en mi vida. Cuando Dios marca algo, si yo no soy resolutivo, se genera retraso. Quedo lejos de donde hoy Dios necesita que esté. Y que dejo lejos al cuerpo y dejo lejos a la familia. Pero cuando soy resolutivo, acelero todos los tiempos. Acelero conforme a lo que Dios necesita. Ahora, ¿sigo o no sigo? Porque tengo un tiempo tengo mucho por decir y poco tiempo para decirlo. Y no quiero cortarlo a la mitad. Así que lo que vamos a hacer, vamos a continuar con este tema el lunes. El lunes vamos ya les digo a los de multimedia, hagan la placa parte 2, ¿sí? Vamos a continuar con el tema. Sí tienen tiempo para ir haciendo la plaquita, pero vamos a terminar hoy entendiendo, porque si esto lo entendemos por el Espíritu, vamos a estar avanzando, amados. Vamos a estar profundizando. Vamos a estar glorificando a Dios. ¿Sabés lo que pasa, amado, amada? Cuando somos resolutivos y se produce transformación, Dios es glorificado. Dios es alabado. ¿Sabés por qué Dios es alabado? Porque cuando hay transformación, soy resolutivo, se genera la transformación, aparece Cristo. ¿Y sabés lo que dice todo lo creado? ¡Ay, estábamos esperando al Señor en este lugar! Estábamos esperando al Señor en esta familia. Estábamos esperando al Señor en este trabajo. Estábamos esperando que el Señor se dé a conocer. Por ahí no con estas palabras, pero Dios es glorificado. La creación ve al Hijo, y cuando la creación ve al Hijo, estaba esperando a uno que me haga sujetarme. Porque hay un montón de Mesías dando vuelta. Hay un montón de personas que se presentan como los salvadores. Esto cuando el Señor dijo, cuando les digan ahí está el Cristo, no les crean. Cuando digan está acá, no les crean a ninguno. Todos se van a presentar como salvadores, todos se van a presentar como Mesías. Dentro de las congregaciones aún hay personas con complejo mesiánico que creen que si no están no pasa nada y que cuando llegan ellos es donde el Espíritu se tiene que manifestar. Amados, todo eso tiene que correrse. Los gobernantes de la tierra actúan como Mesías, todos tienen soluciones, pero el mundo está cada vez peor. La ciencia quiere actuar como Mesías, pero están cada vez peor. La ciencia nunca pudo lograr que el hombre evolucione. A las pruebas me remito. ¿Cómo están las personas hoy en su manera de reaccionar, de accionar? Puede encontrar muchos adelantos tecnológicos, pero nunca va a generar evolución. ¿Sabes por qué? Porque el único que puede generar evolución es el Espíritu Santo. Porque nos va transformando a la imagen de su
es el único. Y esa imagen del Hijo es la que va haciendo que su amor se dé a conocer. Por eso la Escritura es clara, el Señor es tan sabio. El amor de muchos se enfriará, claro, porque no habrá evolución, no habrá transformación. Solo habrá maquillaje, cambios aparentes. Este mundo va a tener maquillaje, ahora va a pasar esta moda de la enfermedad de moda. Y luego vendrán otras, más potentes. No la estoy subestimando, sino que simplemente estoy diciendo que es producida para que los gobiernos de la tierra se manifiesten como Mesías. Y está bien que así ocurra. El problema es que está mal que lo creamos, que nosotros como iglesia creamos que un gobierno de la tierra nos puede dar una salvación. La salvación no fue otorgada en una cruz. La salvación nos fue otorgada por el Hijo. Y la salvación se da a conocer desde el Hijo, pero para que nosotros podamos vivir y dar a conocer esa salvación, que el amor de Dios es su salvación. No hace falta hablar del amor de Dios, es necesario expresarlo, actualizado. Y para eso, ¿cómo amo a mi familia? ¿Cómo amo al prójimo? ¿Cómo me amo a mí mismo? ¿Cómo amo al Señor? Permitiendo al Espíritu la transformación. Amado, no hace falta que pases mucho tiempo con la familia. Pasá todo el tiempo que vos quieras, pero no hace falta eso para demostrar amor. El amor se lo vas a demostrar cuando permitís transformación, porque si vos permitís ser transformado y yo permito ser transformado por el Espíritu, mi familia, mis hijos, los hijos de mis hijos no van a tener que transitar por lo viejo. Siempre van a transitar desde lo nuevo que yo les dejé para transitar. El Espíritu nos está convocando a vivir en el proceso transformador, en el proceso regenerativo que Él propone. Amados, podemos hacer oídos sordos o podemos permitir esa transformación. Hoy no voy a hablar del tema, pero lo quiero mencionar. Estoy a la puerta y llamo. ¿De dónde está a la puerta el Espíritu? De la voluntad del hombre, para que le permita transformarlo. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la propuesta transformadora. Gracias porque nos estás proponiendo vivir en la actualización constante de tu amor, de el perfecto amor que se actualiza todos los días. Gracias, Señor, porque ante la necesidad ya hay una propuesta de la transformación, ya hay una propuesta del Espíritu para que esa necesidad sea suplida. Señor, declaramos que por la palabra sanidades se están produciendo en este momento, donde hay cuestiones de escasez. La palabra es la que suple, es la porción de cada día. No solo de pan vivirá el hombre. No vivirá el hombre de una palabra que venga de afuera. El hombre vive por la palabra que el Padre ha sembrado en el Espíritu, y esa palabra, a medida que va progresando, nos va transformando, y eso va atrayendo lo necesario para que no se retrase ni en nosotros ni en la familia el propósito eterno de Dios. Por eso declaramos que por esta palabra necesidades serán suplidas. Cárceles se abren por la palabra, cárceles de traumas, personas encerradas en razonamientos, en pensamientos, en cuestiones del pasado. Por causa de esta palabra, yo puedo entender que el Espíritu está proponiendo un impacto tal de la palabra, es un impacto arrollador. Cárceles son derribadas, cárceles en el cerebro, son derribadas por el poder transformador de la palabra de Dios. El amor de Dios
llega donde hasta ahora no había llegado en quienes se han dispuesto a ser transformados. Se va a experimentar una medida del amor tan alta como nunca antes se haya visto. Señor, sé que te estás expresando en tu iglesia. Señor, sé que visiones, tendremos noticias de visiones, pero no visiones místicas, sino visiones del Espíritu, hablando claramente los pasos a seguir, lo que va a ocurrir con cada familia, claramente el Espíritu, marcando los tiempos, marcando las situaciones. Trastornos de ansiedad son solucionados en este mismo instante por la potencia del Espíritu. Gente que estaba no ansiosa solamente porque tenía alguna cuestión a solucionar, no, ya era una patología. Trastornos de ansiedad, aún depresiones, están siendo absorbidas. Lo viejo está siendo absorbido por la renovación del Espíritu. Trastornos psicológicos. Trastornos psicológicos. Barreras autoimpuestas están siendo derribadas por la potencia de la palabra, que el Espíritu está operando, está avanzando en el interior de cada uno de nosotros, derribando fortalezas, derribando argumentos, derribando altiveces que hasta hoy se habían levantado contra el conocimiento de Cristo. Y Cristo es revelado de una manera como nunca antes. Su amor es revelado de una manera como nunca antes. Ese amor vuelve a los padres hacia los hijos y a los hijos hacia los padres. Hay un entendimiento diferente. Hay una simbiosis que se empieza a producir. La vida del Espíritu será una realidad en las familias y no como un pensamiento, sino como una realidad visible, tangible, no dentro de mucho. A partir de este momento se empieza a producir esa transformación familiar, no por un milagro que viene de afuera, no, es la vida del Espíritu, es el río de agua de vida. Esa palabra dejará de ser una escritura para colgarla en un cuadro. Declaramos que esa palabra es vida. Esa palabra pasa por la cruz y empezamos a entenderla como vida. Empezamos a recibir la vida de esa palabra. Empezamos a ver la realidad del Espíritu. Gente que no podía orar por sentirse condenada, por sentirse presa de situaciones conflictivas que hasta hoy no había podido resolver. Personas en oscuridad. La luz se hace manifiesta. La transformación del Espíritu se manifiesta. Donde había odio, deseos de venganza, el Espíritu manifiesta su amor. Su amor se da a conocer. Personas que se sentían excluidas empiezan a experimentar la inclusión del Espíritu. Señor, gracias por la potencia de tu palabra. Gracias por el poder transformador de tu Espíritu. Gracias por la propuesta que estás trayendo a tu iglesia de transformación. Gracias porque sabemos que transformación no es un cambio que nos hace seguir iguales y después cambiaremos de nuevo. Transformación, gracias Señor, porque transformación no nos deja iguales, sino que cambia la sustancia. Y donde había muerte hay vida. Gracias Señor.